¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al magazine de la Ocho Bierzo en este jueves lluvioso, frío, pero que tienen ustedes la compañía de la televisión local, la televisión en familia, en esta, su casa, en la Ocho Bierzo, donde en su tierra pasan todos los días muchas cosas. Aquí se las contamos desde hace ya muchísimo tiempo. Hoy vamos a hablar de nuevo con los pintores del Bierzo. ¿Por qué no regalar pintura estas Navidades a los seres queridos? ¿Por qué no hacerlo? Y además se apoya a aquellos que hacen de escribas artísticos de la historia del Bierzo. No todo es la escritura, sino que también la forma, los volúmenes y el color son otra forma de comunicar. También vamos a hablar de gastronomía con una empresa maravillosa de Ponferrada que ha sido y es una referencia, Vida Láctea. Nos acercaremos al mundo del teatro. Dos grandes figuras, al menos dos de ellas, con el permiso del resto del elenco, se dan cita hoy con los yugoslavos en el Teatro Vergidum de Ponferrada, una producción de Mayorga, un emblemático director del mundo teatral en España. También vamos a hablarles de las iluminaciones que pueden ver en los próximos días en el Bierzo. Algunas de ellas han cambiado de fecha, así que estén muy atentos. Haremos también un paso por programas de esta casa, por ejemplo, como Objetivo Bierzo, que tanto éxito tiene entre ustedes y que hoy presenta dos nuevos interesantes reportajes. Todo ello, como decimos, en unos instantes aquí en el magazine de la Ocho Bierzo. Pero primero, nuestra oportunidad de la jornada. Mañana, salmón gordo al corte, kilo, 12,75 €. Bueno, pues vamos ya con el magazine de la Ocho Bierzo. Decíamos que ayer les hablábamos de esa exposición fantástica de pintores donde demuestran la conciencia con el territorio, con la historia del Bierzo. Fíjense ustedes que si alguna vez alguna imagen de las médulas antes de existir la fotografía fue un cuadro, es la primera referencia que el hombre tiene respecto a ese paisaje. Un hombre que tiene como primera referencia cultural de intercambiar ideas con los demás la pintura. Vamos a Altamira y el primer mensaje no tenía un código escrito, eran unas pinturas maravillosas, por cierto, que expresaban lo que el hombre quería decirle a los demás, lo que en su mente aparecía y era conversable con el prójimo. Por eso la pintura no es un asunto menor y les invitamos a todos aquellos de ustedes que de pequeños pintaban, pues que retomen esa actividad. Lo pueden hacer con la Asociación de Pintores o aquellas personas que quieren encontrar una nueva vocación. Pues la pintura es siempre un enorme argumento. Ellos son siempre los escribas de su tiempo, antes que los de la palabra, con permiso también, obviamente, de los periodistas y de los escritores. Ya saben que desde el día 1 hasta después de Navidades pueden ver en la Casa de la Cultura una exposición que casi se corresponde con la propia historia de Médulas, porque son 30 obras. Médulas está a punto de cumplir 30 años, dentro de poco más de uno, como Patrimonio de la Humanidad, y fíjense lo que ha ocurrido desde aquel entonces, desde poder acampar hasta ahora no poder prácticamente ni mirar algunos de sus espacios por el problema grave que existe con los fuegos de este verano, que afortunadamente ha hecho que la Administración también se ponga las pilas y trabaje para recuperar todo el entorno. Estamos con Carlos Jato, el presidente de la Asociación de Pintores del Bierzo, al que agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. También alguien que ha sido presidente y ahora vicepresidente, Roberto Sanz, de la Asociación de Pintores del Bierzo. Gracias también. ¿Qué tal? Bueno, las médulas este verano sufrieron el mayor incendio que tengan recogida la memoria del hombre. Quizá han sido mucho más pavorosos en 2000 años de historia, ¿no? Pero sí que ahora, como recurso histórico, cultural, turístico, paisajístico, gastronómico, familiar, botánico, mineral, arqueológico, serían incontables los adjetivos. Ustedes, los pintores, hacen ese homenaje, fíjense, pues con cualquiera de estas perspectivas o otras nuevas, porque la fantasía y la pintura también van de la mano. No sé qué, de momento, de entrada, ¿cómo han recepcionado, presidente, las administraciones y el público esta gran exposición en la Casa de la Cultura? Bien, la verdad es que estamos bastante contentos con la aceptación que ha tenido. De hecho, bueno, pues en el acto de inauguración estuvo nuestro alcalde Marco Morala y estuvo también el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, y los dos, bueno, pues nos han dado la enhorabuena por cómo hemos sabido captar el espíritu de Médulas en esa treintena de obras, no solamente de pintura, sino también de escultura. Bueno, pues perfecto. Roberto Sanz, saben ustedes, es un experto en la pintura, profesional de ella, también
ha estudiado esa carrera, esa formación multidisciplinar en la Universidad de Salamanca, la prestigiosa Universidad de Salamanca, y tiene una propia galería de la que también vamos a hablar en unos instantes. No sé, desde el punto de vista de un artista, si Médulas es un argumento para hacer esa pausa interior y plasmar lo que uno ve en un lienzo. En el caso de Roberto, ¿ha sido objeto de cuadros? Yo he pintado mucho las médulas, pero el cuadro que expongo esta vez tiene una historia un poco curiosa porque lo pinté en 2021, es un cuadro abstracto, todo en tonos rojos, y cuando lo pinté me inspiré sobre todo en los tonos de la tierra, esos tonos naranjas, rojizos, en la sangre de los esclavos que excavaron los túneles, en los picos, de manera abstracta, pero no estaba pensando en llamas ni en fuego, pero una persona que llevó, uno de los fiscales que llevó uno de los casos de incendio de las médulas, cuando lo vio se interesó mucho por él porque me dijo que le recordaba las médulas ardiendo, y fue el primer detalle que me hizo a mí pensar que igual el cuadro contenía algo oculto que yo no había visto. Y viendo la televisión nacional cuando fueron los incendios en directo, contemplé un paisaje en la pantalla que era los picos que yo había pintado y las llamas viniendo por detrás, y me di cuenta que era exactamente la misma imagen que yo había pintado 4 años antes. Y bueno, estas cosas suceden a veces, son un poco curiosas, pero es exactamente la misma imagen con los mismos tonos de las llamas y el fuego. O sea que vamos a hacer un poco el guiño y la broma. Casi eres Nostradamus de las médulas. Bueno, yo creo que tú ya sabes. No te encargaría un cuadro de mí mismo, ¿no? En el caso de una de las series que hice, Alzado en la ruina, sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que expuso en el Museo Etnográfico de Castilla y León, me pasó algo parecido. Llevaba años pintando ese conflicto y 2 días después de inaugurar estalló la guerra. Entonces, bueno, yo ya no sé muy bien qué pintar. Señor Rajato, no sé si el color, ese rojizo, quizás hasta áureo, porque habrá volatilizado en la propia tierra sin una importancia para ser extraído, es un color que en la paleta es fácil de conseguir. No es fácil, pero bueno, con la composición de varios tonos, sobre todo aconsejado por mi profesor Roberto, conseguimos pues darle, sobre todo, bueno, el cuadro que yo hice, que es del pico del águila con un castaño quemado, se consiguió dar ese tono áureo y ese tono un poquito gris también. Es muy complicado, que, bueno, hay pocos pintores que sepan captar el tono. Ese tono, ¿no? Exacto. O sea que se podría llamar a los pintores del mundo a que viniesen a las médulas a demostrar su pericia a la hora de mezclar colores. Seguro que veríamos en cada cuadro un tono diferente. Un tono diferente, ¿no? Cuando se pinta un paisaje, a diferencia de cuando se pinta un cuadro y aparece un personaje o un bodegón, se pinta un ser vivo, también se pinta una cara, ¿no? La cara de un momento irrepetible, ¿no? Yo creo que hay algo divino, una esencia casi sobrenatural dentro de todas las cosas, ¿no? Al fin, estábamos hablando hace un rato tú y yo sobre la física cuántica, la mecánica cuántica, y al fin y al cabo todas las cosas están compuestas por átomos y no dejan de ser energías mágicas casi. Sí, sí, sí. No sé si su profesor le está mostrando muchas técnicas. No sé, que usted empezó con acuarela, creo recordar, ¿no? Sí, yo fui a aprender a pintar acuarela, pero evidentemente empezamos pues con el dibujo a lápiz, cómo se dibuja, para ir cogiendo soltura, el esqueleto de la pintura, el ¿no? trazo y todo esto, y una vez que ya el dibujo ya lo teníamos pues más o menos dominado, empezamos con los colores, empezamos con acuarela, ahora estamos pasando por una fase que pintamos con acrílico, y no sé si en un futuro pues nos pasaremos al óleo o qué es lo que haremos, pero bueno, hay que ir cogiendo un poco lo mejor de cada técnica. Bueno, enseguida volveremos a hablar de médulas. Antes hablamos con Roberto Sanz, que tiene su propia galería donde hay una exposición. Sí, yo tengo un estudio donde trabajo, donde doy clases y bueno, voy haciendo exposiciones de vez en cuando. En este momento tengo una exposición de mis obras, de una recopilación de las mejores o algunas de las mejores obras, con excepción lógicamente, de algunas que se van quedando en diferentes sitios por el camino,
que tiene uno que desprenderse de ellas, pero sí he intentado hacer una selección de lo más representativo de estos últimos 5 años. En cualquier caso, don Roberto, usted lleva muchísimos años en el mundo de la pintura, en el mundo disciplinar del arte, no solamente en el de la pintura, y usted ha conversado con grandes de nuestro país, pues de Antonio López a otras figuras, sí, a las que de hecho le ha hecho algún documental. Ustedes, cuando hablan de pintura, ¿en qué términos están hablando? ¿Están hablando en términos de, por ejemplo, la literatura? Parece que un libro, un libro de cualquier cosa de literatura, plasma durante unas páginas una historia determinada. Un cuadro hace lo mismo, porque también hay un recorrido en un cuadro, no es solo la impronta principal, ¿no? ¿Cómo hablan ustedes cuando hablan de pintura? Ese proceso seguramente es más importante para los pintores que el resultado final. Los pintores entre nosotros le damos mucha importancia a cómo va creciendo ese cuadro, las diferentes capas, desde la imprimación más líquida a siguientes capas, hasta llegar a las últimas más matéricas, más cargadas de pintura, y los pintores entre nosotros solemos hablar sobre todo de ese proceso más que del resultado final. Más que del resultado final, ¿no? Es como algo arqueológico, ver un poco todo lo que hay debajo de ese cuadro, que igual para un ojo más inexperto no es tan fácil de ver. Señor presidente, ¿cuántas personas están exponiendo de esa casi treintena? Porque no hay solo pintura, también hay escultura y otro arte multidisciplinar, ¿no? En esta exposición estamos 22. 22 autores, ¿no? Asociados. Todos del Bierzo, asociados de aquí. Todos del Bierzo. Algunos foráneos que viven aquí. Hay una persona que se nos ha apuntado recientemente, que es de Viana del Bollo. Bueno, tierra hermana. Cerquita. Tierra hermana. Sí, algunos pintores que pintan fuera. Sí. Tenemos alguna pintora que trabaja desde Madrid y bueno, hay pintores que trabajan desde fuera. ¿Esta expo quiere generar memoria de una tragedia o quiere hacer alguna otra cosa más, Roberto? Bueno, lo primero que queríamos era que no se olvidase, ¿no? Porque pasa el tiempo y parece como crea mucho revuelo, se habla mucho en los medios y en cuanto pasan unos meses estamos tan acostumbrados a vivir tan rápidamente que se olvidan las cosas, y nos parecía que todo lo que nos ha proporcionado el Bierzo en estos años, de 25 años de la Asociación de Pintores, teníamos que devolverle al menos eso que nos ha servido de modelo tantos años, devolvérselo en forma de exposición, pero con una visión positiva. Nunca, de hecho yo creo, en el catálogo yo hablo de que nos debería servir a todos para que cada uno reflexionemos qué parte de responsabilidad tenemos cada uno y qué podemos hacer cada uno de nosotros para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a ocurrir. No sé si es coincidente la postura de don Carlos. Perfectamente. Totalmente, sí. ¿no? Totalmente. El pintor, además, don Carlos, es un narrador de la historia, al margen de la palabra, pero sí con el trazo, que tiene, sí. Tiene significante y significado, las dos cosas. Sí, sí, claro que sí. Cada uno tenemos una visión de lo que realmente estamos viendo. Ante un pico de médulas, no todos ven lo mismo, o no todos plasman en su obra lo mismo. Roberto, pues de forma abstracta, hay gente que es mucho más figurativa, mucho más realista, hay quien es hiperrealista y saca todos los detallitos. Seguramente, Roberto, los propios romanos, cuando empezaron la explotación, hace unos 2000 años, tuvieron que dibujar, desde el punto de vista técnico. Sí, unos planos. Unos planos, ¿no? Eso, en sí mismo, ese dibujo técnico es también pintura, ¿no? Sí, los romanos además eran muy buenos haciendo arte, y seguramente fallecerían algunos de los trabajadores y solían hacer unos retratos funerarios con la cara del fallecido. Antes estabas hablando de la pintura rupestre, y hace poco se ha descubierto que las primeras pinturas no son de Homo sapiens, sino que son de neandertales, y que estos neandertales ya pintaban en las cavernas. Seguramente en estas zonas de la península ibérica habrá restos, de hecho los hay, de esas pinturas, y curiosamente son abstractas. Los primeros neandertales pintaban de manera simbólica y abstracta, y cuando encuentran las más antiguas en las capas más bajas, porque luego pintaban los sapiens encima de ellas, las de los sapiens son realistas y las de los neandertales son abstractas. Fíjate, o sea que no se está descubriendo nada. Cuando se habla de la abstracción del siglo XX y el XIX, no hay ninguna modernidad al respecto, ¿no? Todo es circular. Sí, exactamente. Todo es circular. Si pusiéramos un neandertal delante de una obra abstracta,
estoy seguro de que le llegaría mucho más que a nosotros. Seguramente no sería capaz de observar la tridimensionalidad de un cuadro moderno. O sí, ¿no? Bueno, en Altamira, por ejemplo, hay una capacidad técnica para representar el volumen y la tridimensionalidad, que de hecho se habla de la Capilla Sixtina del arte rupestre, por eso, porque aunque como pasaba en Egipto no representaban esa perspectiva, pero no porque no supieran, sino porque no querían. Y en el caso de la pintura rupestre sí sabían, de hecho ponían unas patas de los animales más cerca, más grandes, otras más alejadas, y eran capaces de aprovechar el volumen de la piedra para dar sensación de tridimensionalidad. Sí, igual lo aprendieron hasta de los propios neandertales, vete tú a saber si la procede de ellos. La propia observación de la realidad, porque estoy seguro que harían apuntes en una piedra de los animales que iban a cazar, porque de hecho tenía un trasfondo simbólico, místico, para luego poder cazarlos satisfactoriamente, y seguro que mientras estaban observándolos harían unos pequeños apuntes que les permitía representar la realidad de manera muy fiel. Pues recordamos esa exposición de los pintores del Bierzo, que se puede ver en la Casa de la Cultura, en la emblemática sala de un artista, en este caso de la palabra, que provoca imágenes y evoca imágenes, como es Andrés Viloria, hasta el 10 de enero, con una treintena casi de obras que incluyen también la arquitectura artística, que es lo que se suele llamar la escultura, porque no deja de ser un tipo de arquitectura, ¿no? En la cual no tiene un uso común para la comodidad o el desarrollo, pero sí para la mente. No sé si usted, aparte de pintar, se está proponiendo saltar a otro tipo de volumen, o de momento... De momento vamos a lo plano. A lo plano, ¿no? Vamos a lo plano, sí. ¿Qué tal la pintura? Porque hay muchas personas que acaban su vida profesional. Él tuvo una larguísima vida profesional en una gran empresa de la comarca del Bierzo, de las más importantes de su tiempo, y ahora mismo uno de los buques insignia de la comarca. ¿Y qué ha encontrado usted en la pintura para rellenar ese tiempo después de estar dedicado al estrés diario de los números, de las cuentas? Bueno, pues precisamente estaba buscando eso, el olvidarme de ese estrés diario, de estar continuamente pensando por y para la empresa, y dedicar mucho tiempo a la familia y mucho tiempo a mí mismo también. Entonces, una vez jubilado, pues bueno, tienes tiempo para poderle dedicar a todo. Entonces, con eso pues te evades. O sea, cuando estás en tu sala o en tu taller pintando o dibujando, pues se te van las horas hasta que oyes a tu mujer: Carlos, ¿qué? Hoy no se come. ¡Ay! Bajo ya. O sea, que le permite a uno bucear en sí mismo, algo que tuvo que ser suspendido por la locura de la vida moderna, los empleos y la productividad. Sí. Son muchos los pintores ya jubilados. Yo tengo bastantes alumnos a los que le doy clase de edades muy avanzadas y que trabajan casi los que más. Pues gracias a los dos. Por cierto, Roberto, esta exposición en la Casa de la Cultura solo es una muestra, no es un espacio para adquisición. Sí, bueno, en los espacios públicos normalmente tienen que estar expuestas hasta el final de la exposición, y luego ya cada uno, el que esté interesado, se puede poner en contacto con cada artista y ahí ya se puede adquirir la obra sin problema una vez finalizada. Cuando termine aquí en esta sala de Ponferrada, se va a ir a otros espacios. Se va a ir a otros espacios porque va a ser itinerante y va a estar en Cacabelos, en el Marca. Sí, allí ya tenemos confirmado para los meses de febrero y marzo. Y también va a Carucedo. Estamos haciendo negociaciones, ¿no?, para que vaya a Carucedo, que esté también unos 2 o 3 meses, coincidiendo con la primavera, que suponemos que es cuando más afluencia de público va a volver otra vez allí a Médulas. Y esperamos que salga fuera. Nos gustaría también el poderlo sacar fuera del Bierzo y fuera de León, concretamente a Zamora y a Orense, que han sido tierras también muy afectadas por los fuegos. Don Roberto, don Carlos, gracias a los dos por estar con nosotros. Y yo les propongo una cosa. ¿Quieren tener una obra que jamás van a poder ver descrita o escrita cuando ha pasado algo tan grave como el incendio de las médulas? Bueno, pues pónganse en contacto, vayan a ver la exposición y después pónganse en contacto con los pintores, porque quizás se lleven para su casa
la historia viva en color de lo que pasó, de aquello que ya es yermo y que forma parte de la historia. Así que con la pintura siempre se acierta a la hora de hacer un regalo a los familiares, es algo que se transmite a través de las generaciones y además lo hacen con las gentes de su tierra, los escribas de los volúmenes, las formas y los colores de cada territorio. Nos vamos ahora a ver la porra de la Ocho Bierzo, vaya premiazo que tiene el que la gane. Enseguida regresamos. Con el número 99, Tintorería La Rosaleda. Olvídate de hacer la colada, del montón de plancha o de estropear tus prendas más delicadas. Nos encontrarás en el número 19 del Boulevard de La Rosaleda. Con el número 75, Aniano Boutique. Todo para el hombre. Ven a descubrir la nueva colección 2026 en trajes de ceremonia. Aniano Boutique, en calle El Cristo número 9 de Ponferrada. Con el número 13, para Farmacias Belladona, la gama más completa de productos para tu bienestar y el mejor asesoramiento personal. En Gómez Núñez, número 10, para Farmacias Belladona, mira por tu salud. Y con el 5, Casa Salomé, hostal-restaurante Casa Salomé, acogedor y familiar para disfrutar de comida casera, amplia variedad de platos y exquisitos postres caseros. Casa Salomé les desea felices fiestas. Con el número 10, Autovergidum Motor. Tu confianza es nuestro compromiso. El coche perfecto para ti está aquí. Exclusivo, diferente y con la garantía de una gran marca. Con un trato profesional, cercano y personalizado. Autovergidum Motor les desea felices fiestas. Con el número 51, Churrería Sánchez. Churrería Sánchez, más de 20 años de tradición acompañándote. Ven y disfruta en estas Navidades. Churrería Sánchez, donde lo tradicional es especial. La porra de la Ocho Bierzo, pues en pocos días conoceremos quién es el ganador, una gran promoción en su propia tierra, pues para el disfrute y el conocimiento de la ciudadanía a través de esta casa de la Ocho Bierzo. Hoy vamos a volver a hablarles de médulas también en el magazine y en la programación de esta casa, porque en nuestro programa Objetivo Bierzo vamos a abordar lo que debe ser la Feria ARPA Intour, cómo se está renovando Médulas, que ya tiene su mirador recién estrenado, 3 meses después casi de aquel evento, ¿no?, ocurrido a mitad del mes de agosto. Les mostramos un esbozo de esos dos programas a los que invitamos a disfrutar en familia hoy, que hace tanto frío y llueve, pues en casa, pues conocer lo que pasa aquí en su tierra. En cada familia de acogida late la certeza de que un hogar, aunque sea temporal, puede cambiar una vida para siempre. Se ha reparado pues todo ese daño que traían. Necesitamos más familias. Quizás ayudar a otras personas, ¿no? Hay miles de niños en nuestro país que desconocen que es un hogar y esta medida de protección de la infancia puede cambiarles la vida. El turismo rural se consolida en España. Castilla y León es uno de sus principales baluartes. Y en territorios como en esta comunidad existen joyas como el Bierzo.
Dicen los expertos que los demandantes no buscan un simple alojamiento, sino una experiencia integral rural, autenticidad y conexión con el territorio. Todo ello se ha hablado en Ponferrada en una jornada sobre turismo y su futuro. El turismo de naturaleza busca nuevos clientes. Y es que en el mundo desarrollado, los residentes en áreas urbanas superan ampliamente el 70%. Y cuando viajan, buscan experiencias alejadas del cemento. Qué música, qué imágenes y qué sabores y qué olores. Vida Láctea, que además estamos aquí con Miguel, que está a puntito, además, por cierto, hay que felicitarle porque es una empresa casi pionera en España. No, hay gente que vende quesos, pero no que ofrece degustaciones, que tiene Vinoteca, que es un espacio para hablar de gastronomía. Casi era única en España cuando comenzó, me comentaba que había quizá un chico en Valencia. En el año 2016 comenzaron, están cerca del 10º aniversario y tenemos la suerte de que en Ponferrada hay especialización con esto. No lo pueden decir todas las capitales de España, ¿eh? Y Ponferrada sí lo puede hacer. Miguel, gracias por estar con nosotros una vez más. A vosotros. Y por vuestro trabajo y por la imagen que dais de Ponferrada. Y hablábamos del teatro, de todos esos artistas de gran talla que pasan por allí y que seguramente hablarán de la gran variedad que tenéis, que también es una forma de hacer Ponferrada a través de una empresa privada. Fíjate, pues sí, ¿eh? sí, a ver, al final se trata, bueno, pues eso, de difundir quesera, de difundir cultura quesera, de hablar de producto artesano y de animar a la gente a que pruebe y a que pierda el miedo a probar cosas diferentes. Qué manía con lo procesado, ¿eh? Bueno, la industria tiene mucho poder y el marketing funciona, invierten mucho dinero en ello. Nosotros vamos a otro tipo de producto más tradicional, con más arraigo y más sano, entiendo que sí, claro. Bueno, pues más sano y más natural y más fidedigno de lo que es, ¿eh? Que esto sí que es realista. Preciosa presentación, lo primero. Hoy nos vas a explicar, y además que llegamos a unas fechas señaladas, que vienen los familiares, que hay que ofrecerles, que llegan de otros lugares de España y Ponferrada sigue teniendo el primer nivel, aunque se lo quieran quitar, lo sigue teniendo, solo faltaba que no lo tenga. Y vas a explicarnos cómo se confecciona o cómo es, una tabla de quesos, bueno, que parece muy sencillo. Vamos a daros algunos consejos, algunas cosas a tener en cuenta. Antes de nada, quiero empezar felicitando a dos amigos especialmente, porque hace poquito se han celebrado en Berna, en Suiza, los World Cheese Awards, que son los premios internacionales de queso más importantes del mundo, más de 5.200 quesos a concurso. Más de 5.000 a concurso. Eso es. Y bueno, de esos 5.200 salen 90 semifinalistas, que son superoros, y Pidi, de la quesería Praizal, en Javares de los Oteros, ha ganado uno de esos 90 superoros, lo cual tiene un mérito tremendo y la felicitamos encarecidamente porque es amiga y tenemos muy buena relación con ella, que eso que por cierto tenemos ya disponible en la quesería. Fíjate, o sea que un premio mundial está en la quesería, de cuidado, mucha atención al espectador. Sí. Y luego también felicitar a Iras Moniz, una quesería también amiga de Chantada, de Lugo, que nacimos a la vez y tenemos también muy buena relación con ellos, que ha ganado nada más y nada menos que el premio a la mejor leche del mundo. ¿Qué me estás contando? La mejor leche de todo el planeta. La mejor leche del planeta, efectivamente. Sí. Madre mía, ¿pero qué tiene esa leche? Pues ellos tienen una raza de vaca que se llama Jersey, que es una vaca pequeñita que da muy poquita leche, da solo 12-14 litros al día, pero con mucha grasa, mucha proteína, las tienen pastando libremente en sus prados prácticamente todo el año, una leche muy amarilla y que hacen unos quesos de mucha calidad. Sí. Bueno, pues también habrá que degustarlo en su momento. Hoy vamos a lo que nos toca. Vamos a lo que nos toca. Navidades están ya aquí, ya estamos metidos en ello. El puente para muchos también es Navidad, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, una tabla de quesos todo el año es bienvenida, siempre es una buena idea, pero en estas fechas es mucho más habitual.
Entonces, la tabla de quesos, tanto si la vas a poner en tu mesa porque tienes invitados, tienes familia que viene, como si te invitan y tú quieres llevar un detalle a la comida o a la cena, siempre es una buena idea. ¿Qué tener en cuenta? Bueno, pues que haya variedad. Nosotros buscamos, las tablas las hacemos personalizadas, con lo que el cliente nos diga, con lo que te guste, con lo que te apetezca, pero siempre es una buena idea que vaya variadita, que haya diferentes leches, diferentes texturas, diferentes tipos de elaboración, diferentes intensidades. De diferentes animales también, ¿no? También, por supuesto, sí. Entonces, ¿de qué se trata? De que cuando tienes, sobre todo en estas fechas, que como decimos, igual tienes 10, 12 personas en casa, no vamos a saber exactamente qué le gusta a todo el mundo. Entonces, es bueno que haya cosas diferentes para que siempre haya algo que le guste. Es bueno no ser demasiado radicales. Está muy bien si a ti te gusta, tienes un cabrales súper viejo, súper potente que te encanta, pero no a todo el mundo le gusta. O un queso de corteza lavada con unos matices un poco más sucios, más apestosillos, que no a todo el mundo le agrada. Entonces es mejor irse a cosas no tan radicales y buscar un poco que todo el mundo pueda disfrutar. Está genial si tú tienes ese queso y te gusta y te apetece que tus invitados lo prueben, estupendo, pero juega con el resto y no nos pasemos porque luego cabe la posibilidad de que no le guste y se quede ahí, ¿no? Variedad lo primero. Lo primero, eso es. No nos quedemos cortos en los tipos, seamos generosos en la variedad. Eso es, y pensemos más en lo que pueda gustarle a ellos que en lo que nos gusta a nosotros. Sí, como regalo hay que pensar en el prójimo, no en uno mismo. Eso no se lo regala uno para comérselo a sí mismo, ¿no? Eso es, porque, más que nada porque, como digo, normalmente no sabemos exactamente qué le gusta a todos los que están en la mesa y a todos los que lo van a comer, ¿no? Un azul, sobre todo, que es un poco más intensito, un poco más amargo, buscar algo más medio, buscar un Stilton, buscar un Blau de Judar, buscar algo que no sea excesivamente heavy, buscar el orden. De hecho, nosotros, no sé si la cámara lo puede ver seguramente, aquí. yo te la hago. Lo puede ver aquí. Ponemos en la tabla el orden en cuanto a la intensidad. Siempre hay que empezar por el más suave, ir subiendo en intensidad, informar de qué queso es cada uno, qué es lo que está comiendo el cliente. Porque luego nos pasa muy a menudo que viene gente de la quesería. Es que había un queso amarillo redondito que no sé cuál era. Claro. Saberlo, y si no, le hacéis una foto, porque viendo la foto también es más fácil identificarlo y más fácil saber qué. La fruta siempre le viene bien. La fruta marida perfectamente. Perfectamente, nos ayuda a limpiar la boca, siempre tiene un punto dulce que nos excita las papilas gustativas y nos ayuda a degustar más el siguiente bocado. Los frutos secos también siempre vienen bien. Yo no soy muy amigo de mermeladas en general. Es verdad que pueden venir bien con determinados tipos de queso. Siempre busca algo que no sea excesivamente dulce o excesivamente ácido. Tampoco nos pasemos que no ser moderados. No sea que el complemento nos tape el producto principal, que no deja de ser el queso, ¿no? Al final el maridaje es una cuestión de equilibrio, de que lo que comes y lo que bebes o lo que acompaña estén en intensidades similares. Bien. Y no hay mucho más secreto, ¿no? Móntada bonita, móntada que quede estética, un poco como a ti te guste y sin ningún problema. Puedes llamarnos o venir a la quesería a comprar las cuñas y montarla tú, o puedes encargárnosla directamente. Llamarás al... Que para eso sois especialistas casi 10 años, ¿eh? Que eso es. Rápido, ¿eh? Ya nos llamáis al 987-111-000 y gustosamente nos indicas que, pues cuántas personas, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres y personalizadamente pues la montamos para ti. Esto solo es un ejemplo, pero bueno, más o menos muchos tipos, ¿no? Eso es, en función un poco del número de quesos, de las variedades, del número de personas, también la estética va a ir cambiando un poquito. ¿Cuál es el que más se acaba siempre? ¿El que es de fácil degustación por ser joven, ser más fresco? Bueno, generalmente se acaban, por lo que nos dicen, se acaban todos. Se acaban todos. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, es cierto que, por ejemplo, el queso
tanto el queso español que más se sigue consumiendo tanto dentro como fuera de España sigue siendo el manchego o zamorano o ese tipo de elaboración de oveja de pasta prensada que todos hemos comido mucho y es un queso que le gusta a todo el mundo, ¿no? Independientemente de que hay diferentes puntos de maduración y diferentes intensidades, pero siempre es un queso agradable que le gusta a todo el mundo. Esto, ¿sabes qué es lo que tiene? Que al final lo solemos poner de entrante, de aperitivo, aunque los franceses, por ejemplo, lo ponen mucho más de prepostre para lavar un poco la boca entre la carne y el postre, ¿no? Pero nosotros lo solemos usar más el aperitivo. Yo creo que el tema entremés lo tenemos ahí más arraigado en nuestra memoria y nos lleva más hacia allí. Entonces, bueno, en ese momento también estás más distendido, más animado, estás charlando con una copita de vino en la mano y es fácil ir picoteando y ir dejándote llevar. Es genial, como digo, tanto si tienes invitados en tu casa como si tú quieres ir o te invitan a comer y quieres llevar un detalle, está muy bien, llevas la tabla, la pones encima de la mesa y empiezas a disfrutar ya. Y eso genera mucho compadreo, mucha charla, mucha cercanía, ¿no? No es tan buena para regalar, porque al final si quieres hacer un regalo, se lo llevas así, le obligas prácticamente a que se lo coma todo, porque al final el queso se empieza a resecar, cortado, se seca más rápidamente, se degrada más rápidamente. Si es un láctico, una corteza, una pasta blanda, proteoliza muy rápido y se funde. Entonces, llevar de esto cortado así de regalo, casi de condiciones a que se lo coma ya. Es más fácil regalar una cajita, algo de este tipo, en la que tenemos... Espera, a ver, que la vamos a mostrar al público. Fíjense, qué perfecto regalo para estas Navidades, ¿sí? O para una celebración familiar o cualquier tipo de evento, ¿eh? Eso es. Aquí ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos lo que queráis, porque en realidad también son personalizadas. Aquí es muy fácil adaptarse, igual que aquí, también a cualquier presupuesto. En este caso, bueno, con conservas, con queso, con un poco de foie, un vinito del Bierzo, por supuesto, siempre viene bien. Esto es más cómodo para regalar, porque al final tú le regalas los productos, esto va envasado al vacío y hoy se puede comer un poco, mañana otro poco, el resto lo deja ahí o me voy de viaje y se queda ahí, cuando vuelva va a estar perfecto. Es mucho más dúctil. Esto es perdurable, esto hay que consumirlo casi en el momento, ¿no? Esto hay que consumirlo prácticamente en el momento y esto es un detalle que siempre es agradable, que también se puede compartir perfectamente, pero que puede quedarse ahí y a quien se lo regala se lo irá comiendo pues como creo oportuno, como le venga bien. Igual de personalizable, podemos poner embutido, podemos poner fiambre, podemos poner ahumados, podemos poner un poco lo que queráis. Es cuestión tanto para particulares como para empresas, como para... no sé, este es una caja regalo un poco más grande, pero podemos hacer desde un amigo invisible, algo más baratito, más funcional, como un simple detalle. Amigo invisible, recuérdenlo, amigo invisible para estos días. Claro, hasta bueno, pues lotes de empresa que tengáis que hacer y que nos piden, que haremos personalizados con productos artesanos, siempre con pequeño productor y con lo que necesitéis. Insisto, 987-111-000 y no tengáis miedo de consultar, que no hay ningún problema y os informaremos con detalle de lo que necesitéis. Pues perfecto, pues esto es en formato regalo, recuerden, para que se pueda consumir cuando le parezca oportuno al que lo recibe, al que tiene el presente. Pero si ustedes van a hacer una tabla de quesos, tiene que ser consumida pronto en el tiempo. Y no se trata solo de que usted va invitado a una cena familiar o a un evento y que se lo pongan en la mesa. Oiga, hay que llevar algo, pues hay que cambiar. A veces solo se llevan otro tipo de regalos y seguramente una gran muestra de quesos de toda España, de todo el mundo son además, ¿no? Sí, principalmente Europa, aunque hay alguno de Estados Unidos también, pero principalmente Europa, pero sí, quesos variaditos, podemos jugar un poco lo que te guste. Si a ti te gusta quesos más locales, más cercanos, perfectamente. Si te gusta cosas un poco diferentes y que la gente pruebe cosas que no son tan accesibles en el mercado y que buscas cosas que no haya probado esa persona, tampoco hay ningún problema. Oye, los españoles, no sé si los europeos somos mucho de pan. Es muy importante el trocito de pan que se pone, de que es de centeno, que si es de maíz, es importante, ¿afecta al sabor? Bueno, mínimamente. Mínimamente, sí. A ver, panes como el de maíz es un poquito más dulce,
va genial con los quesos azules que son un poco más amargos. Sí, compensa, obviamente. Eso es. Claro. Lo que te decía antes, es una cuestión de buscar equilibrio entre una cosa y otra, ¿no? Un pan de centeno tiene un puntito más de acidez, también va muy bien con los lácticos, que también tienen ese puntito de acidez, pero te lo vas a comer perfectamente igual con esto, que es un queso de vaca joven, afinado con flores, con flores en la corteza, con unos matices muy concretos, y va a estar estupendamente bien igual. Y la el uva... pan no es algo que tampoco no te vas a encontrar, al contrario de lo que decía antes de mermeladas o de otros productos, ¿no? El pan no es algo que sea extremadamente intenso, que tengas un riesgo alto de que te tape matices de algún otro queso. No es tan peligroso Eso para es. una degustación en tiempo y forma y con la lengua Eso es. disfrutando de... Puedes jugar un poco más con ello con el paladar. sin riesgo, efectivamente. Hablabas de uvas que eran importantes, no nos importa si es tinta, si es... No nos importa, no nos importa ¿no? en este caso uvas, pero puedes poner, no sé, nosotros jugamos mucho habitualmente con la fruta de temporada, higos cuando es época. Pero no naranja, por ejemplo, ¿estaría fuera del ámbito normal, por ejemplo, un cítrico de ese tipo? Un cítrico, una naranja si es más dulcecita, una mandarina que tienen un poco más de dulzor, también viene bien, no hay problema, no hay problema. Una granada, que estamos en temporada ahora también, viene muy bien, tiene un puntito de acidez, pero no es excesivo tampoco. La fruta de temporada, te digo, la fruta fresca y fruta de temporada, manzanas, por supuesto, peras, por supuesto. Siempre, la fruta fresca siempre viene bien, siempre ayuda y siempre nos acompaña. Y también hay quesos que faciliten que sean degustables por personas que tienen algún problema de intolerancia. ¿Existe este tipo de quesos? A ver, sí, la intolerancia... O sea, también lo sabría para quien sí, puede ir a Vida Láctea al 987-111-0000, exactamente, y comprar este queso. Sí, por supuesto. A ver, no es poca cosa, ¿eh? La intolerancia generalmente a la lactosa, aunque puede ser a la proteína o puede ser a algunas otras cosas, pero bueno, la intolerancia a la lactosa es un azúcar que el queso elimina de forma autónoma. Hay un proceso que se llama glucólisis, por el cual, a medida que el queso va madurando, la lactosa se va autoeliminando. Desaparece. Eso es, se va reduciendo. Entonces, también depende del tamaño, depende de la elaboración, depende de más factores, pero un queso ya en el entorno de 7, 8 meses hacia arriba, empieza a tener lactosa muy poquita. Entonces, si tienes intolerancia a la lactosa o no tienes intolerancia, pero te sienta mal, aunque no sea tan serio. Hay quesos adaptados también para eso. Tienes que irte a quesos, puedes comprar quesos sin lactosa, no lo necesitas, tienes que irte sencillamente a quesos más curados. Quesos más curados. Eso es, cuanto más curado esté el queso, menos lactosa va a tener. Menos presente. De hecho, por ejemplo, el parmesano que nosotros tenemos en la tienda es un queso grandote de 40 kilos, que lo traemos siempre con 3 años o más. Es un queso que ya no tiene lactosa cero, absolutamente, porque en 3 años ha desaparecido literalmente. Completamente. Y estáis a las puertas de 10 años, madre mía. 10 años, sí. Cuando empezasteis el proyecto, era un poco a ver qué ocurría, ¿no? Como los buenos empresarios, me lanzo, ¿no? Sí, no, bueno, a ver, nosotros nos dedicamos a otra cosa, trabajábamos en telecomunicaciones los dos, pero bueno, que eso era un hobby y ya estábamos muy introducidos y teníamos mucho contacto y dijimos, bueno, pues todo este conocimiento que ya tenemos en la mano, pues pongámoslo en práctica y pongamos a disposición y a ver qué pasa, ¿no? Fue efectivamente, como te decía antes, un tiro al aire en Ponferrada, que es un sitio pequeño, con poca tradición quesera. Al menos variable, sí tradición quesera porque es un entorno rural donde hay animales, pero no tan rico, tan variado. No se hacía, lo he comentado aquí alguna vez también. Mi madre es de Dehesas, que es un pueblo aquí muy cerquita, que todo el mundo, cuando yo era pequeño, todo el mundo tenía vacas y las señoras venían a Ponferrada a vender leche por las casas. Frías tenía una planta de recogida allí. A mi casa la llevaban también, ¿eh? Y no se hacía queso, se hacía una cuajada láctica, un queso fresco que me lo hago hoy, me lo como mañana. Yo quiero pensar que en realidad es porque se vivía muy bien, porque aquí no necesitabas, ni había un excedente de leche que conservar, ni había necesidad de tener alimento para el invierno. Todo el mundo tenía cerdos, tenía conejos, tenemos una huerta muy buena, de la cual se hacían muchas conservas antes también. Entonces no tenías esa necesidad de tener recursos alimenticios en invierno, ¿no? Y sí, en aquel momento, pues como decíamos, 10 años va a hacer ya el año que viene y bueno, pues no sabíamos qué iba a pasar, pero bueno, aquí estamos, casi 10 años después.
Felicidades, muchas gracias por mantener viva la esperanza de empresarios singulares como vosotros. Recuerden, tabla de quesos para regalar cuando va usted a algún lugar o para mostrarle como invitación a quien llegue a su hogar. Y después, para los que no tengan que hacerlo de forma perecedera, no tengan que comerlo en unos instantes solo, pues hay grandes cajas, incluso amigo invisible, ¿eh? Totalmente. Que hay que poner de moda que el queso sea amigo invisible, ¿eh? Es muy fácil adaptarse a tu presupuesto y a tu necesidad, no hay ningún problema. Pues ya lo saben, Vida Láctea, cualquier consulta por teléfono lo pueden hacer en el 987-111-000, está chupado. Facilísimo. Está chupado el teléfono. Muchas gracias y os esperamos de nuevo y bueno, pues que vaya muy bien este mes, que es importante para vosotros. Un placer, muchas gracias a vosotros. Bueno, y ahora nos vamos a conocer un consejo no para el paladar, sino para la vista. Enseguida regresamos. Desde el Centro Óptico Berciano queremos comunicar que después de 40 años adaptando audífonos, hemos dado un paso más. El servicio de audiología de Centro Óptico Berciano ha pasado a integrarse a la red nacional Aural, pioneros en audiología en nuestro país. Esto supone un reconocimiento a nuestro compromiso con el buen hacer y con el trato al hipoacúsico personas con déficit auditivo. Los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico. Un audífono que tiene un sonido totalmente natural y es el audífono Videx Mode. El sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo. Y esto evita que haya retardos y gracias a esto se consigue este sonido natural. Otro avance importantísimo es la utilización de la inteligencia artificial. Es la capacidad de nuestros audífonos de adaptarse a cualquier ambiente sonoro en el que nos encontremos. Lo que conseguimos es que nuestros audífonos vayan aprendiendo día a día de nuestras preferencias de audición. Tenemos los audífonos recargables más pequeños del mercado y utilizamos las baterías de ion litio que nos van a proporcionar autonomías superiores a las 16 horas. Además de esto, nuestros audífonos disponen de conectividad directa, de tal forma que vamos a oír directamente en nuestros audífonos el sonido de la televisión o el sonido de nuestro móvil. ¿Tienen alguna consulta? ¿Están preocupados? Centro Óptico Berciano es una muy buena oferta para ustedes. Aquí, tradición en la comarca del Bierzo, siempre con la visión, con la mirada de los habitantes del territorio. Vamos a hablarles, antes de la publicidad, de un cambio importante, porque hay mucha gente que lo estaba esperando. El encendido de luces de Librán se pospone, ya lo ven ahí en el rótulo. Se pospone al 7 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Hay que recordar que se puede acudir a disfrutarlo, es maravilloso, pero que solo se puede hacer con microbuses, no se puede subir a la localidad con el vehículo propio. De hecho, son autobuses, microbuses que pone el consistorio totalmente gratuitos, que desde las 5 de la tarde de esa jornada, el 7 de diciembre, cada cuarto de hora con esa frecuencia, en 2 emplazamientos de Toreno, pues les pueden acercar a ver esa maravillosa imagen de luces de Navidad donde el pueblo se vuelca, donde la colectividad, los vecinos quieren honrar a su propia historia con las luces de Navidad. Después de la publicidad hablamos con un periodista y abogado berciano que está triunfando y de qué manera, de Cuenca Minera, de Favero, hasta ahora.
Seguimos en el magazine del Ocho Bierzo y hablamos con un berciano que está triunfando en el mundo del periodismo, ligado también al mundo del derecho, el de la investigación. Él es natural de Fabero, Marcelino Abad, experto, como decimos, en derecho y también en ciencias de la información, que ha recibido un premio sobre uno de sus trabajos que nos alerta a los consumidores de aquellos productos de belleza que compramos en establecimientos donde podemos adquirir cada día productos de la cesta de la compra, que tienen también, bueno, pues secciones que tienen que ver con el ámbito de la belleza y donde, bueno, pues parece que no son productos de la calidad que nos ofrecen y el comprador sí se lo cree, ¿no? Pues ese trabajo ha sido objeto de un premio. La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética ha galardonado ese reportaje titulado Los duples de belleza, un parásito para la industria cosmética, publicado en el emblemático periódico El País. Marcelo, gracias por estar con nosotros y parar un momentito tu trabajo y atendernos, lo primero. Contrario, gracias a vosotros por invitarme a estar esta tarde con vosotros. Gracias por esa investigación. O sea, la gente está comprando unos cosméticos que no tienen la eficacia que venden, digamos, sustituyendo a los que sí lo hacen. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿A qué conclusión has llegado? Claro, o sea, en el mercado cosmético se están produciendo, elaborando una serie de artículos, cremas sobre todo, serums, que imitan o parecen imitar, al menos son duplicados de otros de firmas de alta gama, ¿no? Entonces en Internet, en redes sociales, Instagram, TikTok, hay influencers que te dicen, oye, mira, compra este serum de este supermercado que es prácticamente igual al de otra firma de alta gama, y te lo presentan como una compra inteligente porque son más baratos y te dicen que tienen o parecen tener los mismos componentes, que la eficacia es la misma, y esto lo que está generando, lo que está produciendo es parasitismo comercial, porque estas cadenas se están aprovechando de la reputación desempeñada a lo largo de los años, o cosechada o labrada a lo largo de los años por otras empresas, y al mismo tiempo que tengan elementos parecidos o componentes parecidos no quiere decir que tengan la misma eficacia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema tanto a nivel jurídico como comercial, y está produciendo, pues, parasitando la competencia entre las marcas, digamos. Pero esto es directamente un engaño al consumidor, o no se puede medir como tal. No es un engaño porque el consumidor compra sabiendo que está comprando un duplicado. Es decir, una cosa es una falsificación. Yo cuando una persona compra una falsificación, puede hacerlo porque realmente está engañado o porque realmente quiere comprar una falsificación. Me refiero a las típicas camisetas, claro, que imitan otras camisetas de clubes de fútbol, sí, o de baloncesto, de lo que sea. Tú la compras porque quieres comprar la falsificación o compras engañado. En el caso de estos artículos, la gente los compra sabiendo que son un duplicado. También hay cierto riesgo, ¿no? También hay cierto riesgo en comprar estos productos, ¿no? Claro, a ver, desde el punto de vista sanitario no tanto, porque evidentemente cuando una cadena de supermercados se lleva a cabo un artículo pasa un montón de controles, pero sí que es cierto que te digan que este producto es igual a aquel otro, pues no es del todo cierto, ¿no? Porque claro, todo depende de la fórmula galénica, de la tecnología de liberación, de los activos, de las concentraciones, de los estudios científicos, sanitarios, farmacéuticos. El problema es más bien un tema de competencia comercial entre empresas, porque tú realmente te estás aprovechando de la reputación ajena, te estás aprovechando del trabajo desarrollado por otra empresa. Es como si a vosotros ahora os copian el programa y dicen que es de otro, ¿no? Y el espectador pues dirá, oye, pues no. Claro, sí. ¿Y qué implicaciones legales tiene esto? Porque las grandes firmas entiendo que estarán intentando pedir un respeto en cuanto a la capacidad de que su producto ofrezca esos servicios de mejora o de estética, ¿no? ¿Qué implicación legal está teniendo o no se puede alcanzar? Claro, jurídicamente es lo que decía, jurídicamente son dos cosas distintas. Una falsificación es una falsificación y un duplicado es otra cosa, ¿no? Entonces tienes que ir por la vía de la competencia desleal, que puede ser en determinadas ocasiones más difícil de perseguir porque no es tan claro. Esto recuerda un poco, no sé si os acordáis, a lo que pasaba hace unos años, hace 10 años o así, con los famosos perfumes de equivalencia.
Aquellos que se presentaban a través de un número y ese número te decían que se correspondía con una fragancia de alta gama. El problema es la tolerancia, ¿no?, que la sociedad parece tener hacia las falsificaciones y hacia la competencia desleal, y que lo asimilamos como si fuera algo, bueno, pues normal, o que no afecta, o que no te afecta a ti en el día a día, cuando eso supone destrucción de puestos de trabajo, menos investigación y desarrollo, problemas relacionados con la trata de blancas, con el crimen organizado. Me refiero con esto. Tenemos mucha tolerancia hacia la falsificación, o muy poco respeto hacia la propiedad intelectual, y a veces no nos damos cuenta que eso es el motor económico, social, de progreso, y lo que hace crecer a las sociedades democráticas. Es el consumo de la forma y no del contenido, ¿no? Aparentarlo, ¿no? Claro, justo, sí, sí. Y además esto está provocando un problema grande en esas grandes industrias del mundo cosmético, porque claro, al migrar el posible comprador está dificultando su desarrollo económico y por tanto la investigación, innovación y desarrollo, ¿no? Tiene unas consecuencias verdaderas para la cosmética en general. Consecuencias para la cosmética en general, porque cuando no tienes, o sea, cuando tienes pérdidas, pues investigas menos, y cuando te plagian, no es técnicamente exacto hablar de plagio, pero cuando se inspiran tanto en tu trabajo y se lucran de ello, pues al final eso lo que hace es paralizar en cierto modo el desarrollo, ¿no? Claro. Y es lo que decía antes, esto está ligado también a la destrucción de puestos de trabajo y demás. ¿Y qué le puedo decir al comprador que lo hace sin estar engañado? Porque en tal caso está autoengañado, él mismo sabe que no es el producto que está comprando, pero le apetece hacerlo. ¿Qué le podemos decir a ese comprador que está no obteniendo aquello que piensa que va a conseguir y además generando, bueno, algo moralmente reprobable en el sector? A ver, el consumidor compra pensando que es una compra inteligente, en la medida en que estos artículos son más baratos, y dice, bueno, piensa, como teóricamente tienen los mismos componentes o componentes parecidos, la eficacia es la misma. Y eso no es del todo cierto, porque los componentes tienen que aparecer ordenados, salvo que la concentración sea inferior al 1%, en cuyo caso pueden aparecer desordenados, y la eficacia depende de lo que comentaba un poquito antes, ¿no?, de la forma galénica, de la tecnología de liberación, de la concentración, de los estudios. Entonces, cada cual es muy libre de hacer lo que quiera, evidentemente, porque además es un comercio lícito. Pero sí que es verdad que yo la reflexión que hago es a nivel de propiedad intelectual, ¿no?, de derechos, que al final cuando tú te esfuerzas en llevar a cabo un trabajo, una obra literaria, científica, lo que sea, dedicas tiempo, esfuerzo, y al final está mal que otra persona se inspire tanto en él que acabe sacando un lucro económico. Perfecto, pues no te robamos más tiempo. Marcelino Abad, gracias, periodista, también abogado, que ha hecho este fantástico trabajo que nos pone sobre la perspectiva de no comprar lo que no deberíamos comprar, al menos desde el punto de vista de no soñar que nos puede dar unos beneficios que no concurren. De hecho, con ese premio de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética demuestra, bueno, pues esos problemas de propiedad intelectual, que es en lo que él quiere centrarse, además de las derivaciones que supone. Marcelino, gracias. Seguimos tu trabajo aquí desde El Bierzo, con cercanía, y esperamos el próximo premio, que siempre es un orgullo que periodista de la comarca. A vosotros, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, pues ya saben, sigan los trabajos de nuestro compañero Marcelino Abad en varios medios de comunicación de difusión nacional. Un consejo inmobiliario y más temas. En Bels Inmobiliaria, cada propiedad tiene su propia historia y su próximo capítulo puede empezar contigo. Imagina una inversión que te abra la puerta a nuevas oportunidades. En Cuatro Vientos, edificio compuesto de 3 viviendas y 2 locales, listo para ti. En Villafranca del Bierzo, La Pequeña Compostela, edificio al lado de la Plaza Mayor y de la Calle del Agua. Precio inmejorable. Invierte en el encanto de lo rural, donde la tradición y la naturaleza atraen a un turismo con alma, rentabilidad con sabor a pueblo. San Juan de Paluezas, en el entorno de las Médulas y del lago de Carucedo. ¿Te atreves a descubrirlo? Haz de este destino único tu próximo proyecto turístico. San Pedro de Olleros, un pueblo esculpido por el tiempo. Convierte su historia y su entorno en tu mejor oportunidad de negocio, de turismo rural. En Bels Inmobiliaria sabemos cómo encontrar las mejores oportunidades para invertir, crecer y crear.
Venta de local en General Vives. Tu negocio empieza aquí, con la ubicación que necesitas al coste que no esperabas. Nave industrial lista para tu proyecto en Almázcara. Amplio espacio, buena comunicación y precio de oportunidad. Si buscas un local comercial en alquiler donde arrancar tu proyecto, este es tu momento. Descubre las oportunidades que tenemos para ti y conviértelas en tu próximo éxito. Alquiler en el centro, calle Gómez Núñez. Haz despegar tu negocio en el corazón de Ponferrada. Alquiler en el casco antiguo, calle Paraisín, ubicación histórica, a un precio increíble. Alquiler en el centro, calle Camino de Santiago, esquina Avenida de Valdés, ubicación estratégica y alta visibilidad. No dejes escapar esta oportunidad. Con nosotros tu propiedad tiene un destino, vendido o alquilado. Belsi Inmobiliaria, estamos en calle Lago de la Baña número 3, Ponferrada. Llama al 987 19 22 19 o visita belsinmobiliaria.com. No dejes que te lo cuenten, ven y descubre lo que podemos hacer por ti. Ya lo saben, un gran consejo inmobiliario. Pregunten, llamen, no se pierde nada y seguramente pueden ofrecerle algún servicio que usted pueda demandar. Hablábamos al principio de una exposición de pintores y de las médulas y ahora vamos a hablar de una exposición que tiene conciencia sobre un problema, el del SIDA. El día 1 se celebró el Día Mundial contra el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida y ha habido una exposición. Vamos a verla. Hoy estamos en la biblioteca del campus universitario de Ponferrada para visitar una exposición que cuenta la evolución de la comunicación y cómo se ha ido viendo el tema del VIH-Sida en la comarca, cómo se ha ido comunicando y cuál ha sido la respuesta social. Es una exposición que organiza Cruz Roja y para hablar de ello estoy acompañada de José Castro, que es el delegado en la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Ponferrada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí en esta exposición que cuenta una evolución, ¿no? Sí, es una evolución durante 20 años a través de pósters significativos propiedad de Cruz Roja, en la cual se manifiesta la evolución que ha tenido el aspecto terapéutico de la enfermedad infecciosa y cómo este tratamiento que ha ido evolucionando hacia mejor, de forma implícita ha conllevado una mejor calidad de vida en las personas afectadas. ¿Cómo se veía antes y cómo se ve ahora? ¿Se acepta más la enfermedad? Antes esta enfermedad era sinónimo de dolor, era sinónimo de miedo, era sinónimo de estigmatización. Hoy, con los avances terapéuticos que te he comentado antes, es sinónimo de apoyo, sinónimo de cariño y sinónimo de sensibilidad hacia ese tipo de personas. Personas que en cierto momento de su vida han tenido muchas dudas y que las han podido resolver a través de una iniciativa que lleva también 20 años y que es Infoprevención, ¿no? ¿A qué personas le resuelven estas dudas y qué tipo de preguntas son las que suelen hacer? Es un servicio multicanal que cumple este año el 20 aniversario. En ese servicio al que se dirigen personas de todos los estratos sociales, se les informa de sus dudas y se les da una información acerca de las posibilidades que existen cuando creen o piensan que pueden estar afectados. La información va desde evitar prácticas de riesgo, la utilización de una adherencia terapéutica o la utilización de hacer diagnósticos precoces para delimitar si existe o no la enfermedad. Aparte de este teléfono, esta vía multicanal, hay otros proyectos que actualmente se están llevando a cabo a través de Cruz Roja, ¿no? Sí, nosotros tenemos en nuestra asamblea de Ponferrada, en la que como off the record te he dicho que llevaba un año al frente, tenemos una serie de proyectos interesantes y yo creo que dan un servicio a la sociedad del Bierzo de una forma importante. Tenemos un servicio, por ejemplo, que es un área de empleo, en el cual realizamos cursos para, de alguna manera, adecuar las demandas que existen en nuestra zona a las perspectivas que tienen los que acuden a hacer estos cursos, con un porcentaje altísimo de empleo. Tenemos un área dedicada a la mujer, sobre todo para el tema de la violencia de género. Tenemos un área de inclusión social dedicado a personas mayores, emigrantes, etcétera, etcétera, y tenemos un área importante de acogimiento familiar para niños de familias vulnerables.
Y volviendo al tema del VIH, también está la atención integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí. ¿Cómo se trata? Nosotros estamos siempre al lado, desde siempre. Al ser una organización humanitaria, estamos siempre al lado de las personas vulnerables. Las personas, no podía ser de otra manera, aquellas personas que puedan tener problemas de acceso a sanidad, de acceso a realizarse analíticas o exámenes preventivos, etcétera, etcétera, y apoyo a las familias de estos pacientes afectados. Usted ha sido doctor, médico. ¿Le ha llegado algún caso de que tenían dudas sobre si se habían contagiado? En nuestro hospital, del cual he formado parte durante más de 35 años, en nuestro hospital había un área dedicada específicamente al VIH. Al VIH que la llevaba y que la dirigía un especialista de medicina interna. En mi caso, que he estado trabajando en el servicio de urgencias muchos años, luego en el área administrativa y luego he vuelto al servicio de urgencias para pasarme posteriormente a un servicio que se llamaba hospitalización a domicilio. En ese área de hospitalización a domicilio sí hemos atendido pacientes de VIH-Sida en domicilio, a los cuales paliábamos la sintomatología que podían presentar en ese momento. Hazte a la idea de que hasta que entraron los antirretrovirales, la enfermedad seguía un curso que es totalmente diferente a como lo sigue en la actualidad. No me quiero meter en el área técnica de los profesionales que están atendiendo este tipo de enfermos en este momento, pero sí te puedo decir que un enfermo de VIH con el tratamiento adecuado, la adherencia adecuada a esa pauta terapéutica puede hacer una vida completamente normal. Entonces ya solo está en nosotros, en la conciencia social, para que todo se pueda normalizar y para llegar a una mejor calidad de vida de todos, ¿no? Un mensaje para la sociedad berciana. A mí me gustaría mucho que las personas del Bierzo, en la medida de sus posibilidades, vieran la exposición. Es una exposición dedicada sobre todo a sensibilizar, a prevenir y a informar, ¿de acuerdo? A la vez, creo o creemos en nuestra organización que va a dar lugar a reflexionar sobre lo que significa la enfermedad en este momento y las personas que pueden sentirse afectadas, pero reflexionar para hacer que nuestra sociedad, la del Bierzo, la nuestra, la que tocamos aquí en el día a día, sea más humana, sea más empática y sea más solidaria con estas personas. ¿En algún momento no ha sido solidaria? ¿Cree usted que ha faltado sensibilización en este tema aquí, en el Bierzo? Sobre todo en el inicio. En el inicio yo creo que las personas afectadas no lo pasaron bien. Y creo que debemos, como seres humanos, debemos de alguna manera de recapacitar y de reconducir aquel tipo de conducta que teníamos. Vamos a despedir el programa con una oferta hoy en el Teatro Vergidum, Los Yugoslavos, un trabajo de Mayorga en la producción y en el texto, y Luis Bermejo y Javier Gutiérrez, entre otros, en el elenco de artistas que están hoy en el Teatro Vergidum de Ponferrada. Si quieren, pueden asistir, una magnífica obra. Vamos a mostrarles algunas imágenes para meterles un poco el apetito de ir al teatro, y ya regresamos mañana en el magazine. Así dice, pero no con estas palabras, con sus propias palabras. ¿Qué va a hacer? No quiero nada, solo he venido a mirar. Tendríamos que haber ido donde los yugoslavos, allí se juega de verdad mientras las mujeres bailan. Yo a Ángela la cuido, pero hay cosas que no puedo dárselas. Salió al rato de salir usted. Salió y la seguí. ¿Y qué le dijo? ¿Te lo estás inventando o es un lugar de verdad? Yo no entiendo mucho de esto, ¿eh? Pero no me diga que esto no es arte. Quizá solo sean sitios donde ir, quizá camine para cansarse, para vaciarse. Pero eso no es todo. Cada día sucede algo. Quizá los esté buscando para decirles qué le pasa. Así es como yo me imagino a los yugoslavos. Aunque todos sean iguales, cada uno es distinto.
Todos tienen un misterio, casi siempre un poco triste. Para cuando salgas. Y sale, repartiendo su ruido, su peso, su memoria. La acción de los yugoslavos comienza con un ser humano pidiendo ayuda. Quien pide ayuda es un camarero que ha escuchado a un cliente levantar con palabras el ánimo de otro. Lo que el camarero pide al cliente es que hable con su mujer, la cual ha caído en la tristeza y el silencio. Hemos trabajado todos, gracias a la mano sabia de Juan, un texto, bueno, hermoso, poético, difícil, y esperemos que desde la honestidad, como decía, desde el cariño y desde el oficio, llevemos a buen puerto, a buen lugar, el texto de Juan Mayorga. Creo que esta obra, aparte de muchísimas cosas que plantea, habla de la enorme dificultad que tenemos, seguimos teniendo para amar, ¿no? Y bueno, yo creo que es otro ser también varado y sin rumbo, y como decía, se explica a través de la propuesta tan insólita de Martín. Estoy profundamente agradecida en primera instancia a Juan, obviamente, pero a todo el resto del equipo por estar aquí, porque es un privilegio. Apenas estoy empezando mi carrera y el teatro es algo que amo y me apasiona. Ha sido un gran honor y un placer trabajar con ellos. Son 4 actores magníficos. Son los 4 personajes de mi obra más reciente.